tardes, mi nombre es Lorena Quinallas Velasco, pertenezco a C Capitalito, soy matriculada en la licenciatura en Matemáticas y me encuentro con el rector de la institución Chachay Guasiruni Yanacuna, que me va a colaborar en responder unas preguntas. Bienvenido, rector. Muchas gracias. Mi nombre es Alirio Córdoba Quinallas, orientador y encargado de la parte de la institución de nuestro resguardo Yanacuna. El nombre de la institución es Chachay Guasiruni Yanacuna. Ok, profe. En la cual en la institución no se maneja PEC sino PEC, que el rector me va a colaborar en decirme cuál es y en qué consiste el documento. El documento consiste en desarrollar una propuesta pedagógica a partir de los usos y costumbres de la cultura yanacuna, y el modelo es etnoeducativo con un énfasis en agroecología. ¿Cuál es la concepción que se tiene de educación? La concepción de educación es totalmente desde un punto de vista de diferentes paradigmas. Socialmente tiene muchos sentidos diferenciados, pero que la tarea real ya es diferente a siempre un concepto. La tarea real de educación es transformar, reivindicar, preservar y construir una sociedad con principios, valores que se respeten desde los principios de la vida, y asimismo pues todo lo que tiene que ver con la interrelación en la sociedad. Para usted, ¿qué es y para qué debe servir la pedagogía? La pedagogía, lo primero que es, la pedagogía es un proceso de habilidades que se desarrollan en la parte psicomotora de la persona y le sirve para el desempeño en diferentes espacios que determine intervenir como persona formada con esos principios pedagógicos. ¿Qué tipo de hombre o mujer cree que una institución educativa debe formar de acuerdo con la sociedad que nos ha correspondido vivir? Esos fundamentos deben de estar en la formación y crecimiento del conocimiento, pero con un alto nivel de análisis, es decir, que el educando tenga una capacidad totalmente decisiva, propositiva, pero que al mismo tiempo ese nivel de aprendizaje que tiene lo puede poner al servicio de una sociedad, porque en este tiempo, en esta era que estamos, la educación no responde verdaderamente a las necesidades del contexto social y humano. Está desde otras connotaciones diversas que no se sabe para qué sirve la educación. Entonces esa educación que debe de interiorizar un educando es totalmente inmersa en la parte ideológica, en la parte política, en la parte laboral, en la parte del respeto con los demás, el respeto con Pachamama, porque es que la educación que reciben los educandos en las diferentes instituciones está aislada de unas realidades. Cuando vamos a hacer práctica, por ejemplo, nuestro modelo educativo tiene el desarrollo de aprendizaje mediante las líneas de investigación. Entonces, donde los mismos estudiantes se encuentran con una realidad desde temprana edad.
no cuando viene al desempeño laboral ya egresado de una universidad, sino desde temprana edad empiezan ese desarrollo a dar totalmente connotaciones, convicciones y... Mi nombre es Lorena Quinallas Velasco, pertenezco a CECAT Vitalito y estoy matriculada en la licenciatura en Matemáticas. Me encuentro en la institución Yachay Guasir Luna Yanacuna con la docente Rocío. Bueno, Lorena, bienvenida a nuestra institución. Y mi nombre es Rocío Yasmín Galíndez Fernández, de la etnia Yanacuna. Soy docente de básica primaria y soy normalista superior, actualmente pues estudiando psicología. Ok, profe. En esta institución la profesora nos va a colaborar en hablarnos sobre el PEI, que sé que la institución no maneja PEI sino PEC. Entonces, profe, ¿cuál es y en qué consiste el documento? Bueno, nuestro PEC, Proyecto Educativo Comunitario, está enfocado principalmente a responder a las necesidades y requerimientos de nuestra comunidad y también pues del contexto, porque nuestra institución es intercultural. Entonces, podríamos decir que en estructura es similar a un PI, pero en esencia es muy diferente, ya que la educación para nosotros no es algo aislado, es algo fundamental, pero que también va muy entrelazado con mantener nuestra cultura, mantener nuestras costumbres, recuperar el idioma, y es eso, o sea, enfocarnos toda esa parte de la enseñanza sin olvidar lo que somos, manteniendo siempre la identidad, el rescate de la identidad y nuestra pervivencia como cultura yanacona asentada en este municipio. ¿Cuál es la concepción que se tiene de educación? Bueno, educación para mí o para la comunidad. Pues para la comunidad y para usted. Bueno, educación como tal, pues para mí es como una manera de formar, de enseñar a otra persona, como adquirir conocimientos, pero en nuestro caso también es como mirar que esos conocimientos sean asequibles desde la realidad que vive la persona. Entonces, eso sería como la educación, más que todo como aprender, enseñar, bueno, eso tiene una cantidad de connotaciones. Y ya, digamos, como comunidad, como instituciones educativas, pues nosotros más que todo hablamos de educación propia, que es esos conocimientos, retomar como esa enseñanza de nuestros ancestros, que era desde alrededor de la tulpa o del fogón, que le llamamos hoy en día. Es como nuestras abuelas o las madres de nuestras abuelas empezaban a orientar, a enseñarle a sus hijos, a sus nietos, desde ahí, desde ese compartir alrededor de la tulpa. Entonces nosotros queremos retomar eso, una educación que no se dé digamos dentro de cuatro paredes, sino que se dé más a partir de la vivencia, a partir del diálogo, que en esta educación pues principalmente yo pienso muchas veces que el actor principal de la educación propia es la familia, es el núcleo como tal de ese pequeñito que empieza ese proceso de formación. Entonces, eso es como la educación propia, es partir desde esos saberes ancestrales, de ahí hacia adelante, y pues ya lógicamente el conocimiento universal pues también sabemos que se requiere, porque no podemos dejar de lado la parte de los conocimientos universales, sino que es como esos conocimientos nosotros también los trabajamos desde esa orientación, y que esa parte de la enseñanza inicie desde el hogar, no solamente que diga profesor es el que enseña, no, el padre también enseña, en el hogar se enseña.
Para usted, ¿qué es y para qué debe servir la pedagogía? La pedagogía, ¿para qué nos debe servir? Para buscar, investigar, no sé, buscarnos esas maneras, esas estrategias de llegarle al estudiante, a un estudiante que hoy en día no puedo generalizar, no puedo decir todos, pero muchos carecen de proyección. Esa proyección de vida se está quedando, o sea, no está saliendo a flote. Nuestros estudiantes como que me conformo con hacer un bachillerato y ya de ahí para allá no hay más, o me conformo con lo mínimo que yo pueda adquirir. Entonces, pues pienso que la pedagogía debemos como implementarla desde ahí, desde esa necesidad que hay de llegarle al estudiante a que se motive y pueda poner en práctica todo el potencial que tiene, digamos que tiene como persona, porque yo a veces les digo a mis niños, yo sé que hasta con más dificultades, con más necesidades, es muy bueno, sino que muchas veces como docentes, como es como que los estandarizamos, los vemos a todos iguales, entonces no miramos que hay algunos que tienen potenciales para otras cosas, tienen potenciales o intereses muy diferentes al interés que tiene el docente o al interés que tiene un compañero. Entonces, pienso que esa es la pedagogía, buscar y rebuscar donde hayas esas estrategias y esas maneras para que el estudiante, en vez de decir, no, que no quiero estudiar, no, que diga, me espera mi maestra, que es enérgica, que me tiene las actividades bien, digamos, bien armónicas y que sea un gusto para mí estudiar. Entonces, buscar las estrategias para que esté siempre motivado y tomando el tiempo de conocer cada estudiante, ¿no? Sí, porque cada estudiante pues, es un universo diferente, entonces que pues esa es una tarea difícil, más que todo en el sistema en el que estamos, pues desarrollarla, pero bueno, pienso que esta institución está dándose esa lucha de dar una educación diferente, no una educación estandarizada, una educación que sea, como que dice a veces, castrante de la motivación, de todo eso bonito que un niño desde su nacimiento va adquiriendo, sino que más bien sea potencializadora de todo lo bueno que él tiene, para que todo eso se enfoque en un proyecto de vida, no es que todo, no a nivel profesional, sino también a nivel personal, de la persona se sienta autorrealizada, se sienta bien consigo mismo y que todo eso se ve reflejado en la sociedad en la que pues, está inmerso. ¿Qué tipo de hombre o mujer cree que una institución educativa debe formar de acuerdo con la sociedad que nos ha correspondido vivir? Bueno, con respecto a eso, pues bueno, hombres y mujeres, independientemente de la ideología de género que se maneje, porque pues, hoy en día está de moda lo de la inclusión, que pienso que siempre debe haber sido así, no es que vamos avanzando, que el siglo que no pienso que sea así, sino que una persona desde su nacimiento piensa que adquiere unos derechos y desde nuestra cosmovisión decimos, todo ser vivo tiene derecho a vivir en armonía. Entonces, mirando desde esa parte, pienso que tanto hombres como mujeres, igual como se identifican con su género, pues queremos que sean libres, que sean grandes aportadores a la sociedad, porque hoy en día sí que es necesario que demos eso, o sea, que las escuelas no digamos, bueno, ahí va el ingeniero, ahí va el abogado, ahí le tenemos listos los bachilleres para que escojan una profesión, de pronto no como con ese ánimo de lucrarlos, de llenar nuestros bolsillos pues a veces de una riqueza que pues no es tan riqueza, sino que esa persona se sienta feliz con lo que hace
que le pueda hacer el bien a la sociedad, el bien a su familia, el bien a la comunidad, y que podamos por fin pues ir aminorando tantas problemáticas sociales que existen hoy en día, que debemos enfrentar diariamente. Entonces eso es lo que queremos, líderes, empoderados de la identidad, sobre todo aquí queremos que nuestros estudiantes se sientan apropiados de lo que son, que no digan, ay, no es que soy indígena, qué pena, es que si voy a un paro, a una lucha, voy porque me llevaron, porque me mandaron y no sé ni por qué es que estamos luchando. No, queremos es gente que realmente vea por su bienestar, que vea por su futuro, y no solamente de nosotros como indígenas, sino también de la sociedad. Por ejemplo, aquí tenemos estudiantes que son de la parte de afuera, o sea, campesinos, y son también muy empoderados de lo que van conociendo, y eso es gratificante para uno, porque pienso que debemos aprendernos a conocer entre todos y poder convivir. Claro, y ante todo pues tener pertenencia propia y querer también lo que somos, ¿no? Porque sé que en San Agustín todos somos indígenas. Sí, eso es verdad. Ok, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias y ha sido un gusto. Mi nombre es Lorena Quinalles Velasco, pertenezco a CECAT Pitalito y estoy matriculada en la licenciatura en Matemáticas. Me encuentro con el profesor Elsuar. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Elsuar Mauricio Muñoz, soy docente de la institución Yachiguasi Runeyanacuna del Pilar Económico. El profesor me va a colaborar en responderme unas preguntas que son: ¿cuál es el énfasis del proyecto educativo institucional PEI? Bueno, en primer lugar, pues nosotros manejamos el PEC, no manejamos PEI, sino el proyecto educativo comunitario, el cual tiene como énfasis la agroecología, la cual se fundamenta a partir de la chagra. Pues nosotros como tal vemos la chagra como una forma de autosostenimiento de cada familia y pues de una forma productiva, pero de tal manera que sea pues orgánica y algo que nos beneficie en cuanto a la salud y también pues disponibilidad para el sentido comercial, pero desde un punto de vista de guardar o salvaguardar la naturaleza, nuestra madre tierra. Entonces el énfasis agroecológico. ¿Cuál es su modelo pedagógico que maneja la institución? Bueno, el modelo pedagógico es etnoeducativo, entendido como una pedagogía crítica orientada a través del proceso investigativo para el rescate, fortalecimiento de nuestros usos y costumbres de la comunidad presente. Si la institución no maneja PEI, ¿cuál es y en qué consiste el documento? Vale, como le decía al principio, pues es el PEC, ¿no? Proyecto Educativo Comunitario. Pues en cuanto a la estructura, digamos, es muy similar al PEI, pero en cuanto a los contenidos, a la forma en que se trabaja es distinta. Por ejemplo, trabajamos el componente cosmogónico, en el cual pues tradicionalmente nos enseñan que nosotros somos los dueños de la madre tierra, y nosotros pensamos lo contrario, que ella es nuestra madre, que ella es la que nosotros debemos respetarle, brindarle pues un honor y no explotarla sacándole pues el petróleo, el oro, las esmeraldas, que en última instancia son las que dan el equilibrio al planeta. Entonces esa es como la parte diferencial, pero también algo que nos hace aterrizar el enfoque diferencial es el proceso investigativo que se lleva dentro de la institución. En algún momento nosotros no vamos a llamarnos institución educativa o educativo, sino un centro de investigación, el cual pues busca como tal realzar el proceso comunitario, pero también formar un estudiante pues que sea competente, ¿no? Ya a nivel técnico pues tenemos un referente conceptual, tenemos un referente contextual, tenemos el componente administrativo, organizacional, componente cosmogónico, tenemos el componente pedagógico, como tal como estructura del documento, y pues cada uno de ellos tendría su explicación, pero pues en palabras resumidas eso es. ¿Cuál es la concepción que se tiene de educación? Bueno, pues particularmente viene siendo como una etapa de transformación ideológica para nosotros. En este mundo modernizado lo que queremos dentro de nuestras instituciones es que nuestros estudiantes
en ese sentido educativo salga con una ideología de respeto hacia la madre naturaleza, de respeto hacia nosotros mismos, en el cual afianzamos el Summa Causai, que es el manual de armonía, y Summa Causai, el buen vivir, el cual pues consiste en eso. Entonces, para nosotros educar es una etapa de transformación ideológica para afianzar los usos y costumbres, pero al mismo tiempo un momento de potencializar los conocimientos en los estudiantes. Para usted, ¿qué es y para qué debe servir la pedagogía? Bueno, la pedagogía, entendida desde un arte de enseñar, pues debe servir para facilitar el conocimiento de las personas, para motivarlos, para inspirarlos a que amen el conocimiento y también lo miren de una manera funcional y práctica, ¿no? ¿Qué tipo de hombre o mujer cree que una institución educativa debe formar de acuerdo con la sociedad que nos ha correspondido vivir? Sí, pues en este caso la visión de la institución es formar líderes. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el proceso investigativo. Cada estudiante, a partir de la profesión que desea realizar en su vida, escoge un tema para trabajar dentro de la institución. Ese tema va relacionado con una problemática que encuentra en el ámbito educativo. Desde la creatividad y la espontaneidad del estudiante, pues él va a hacer un plan de acción para solventar esa problemática, pero todo con el ánimo de que él se vaya con un ejercicio investigativo para afianzar su profesión. Entonces queremos formar líderes y para ello pues creemos que la estrategia de investigación y por ende el interés que el mismo estudiante ejerza frente a su profesión. Ok, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Buenos días, mi nombre es Lorena Quinayas Velasco, pertenezco a CECAT Pitalito, estoy matriculada en la licenciatura en Matemáticas. Me encuentro en la institución Yachay Guasiruna Yanacuna con el estudiante Leandro. Vale, sí, muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Darinson Leandro, tengo 16 años y estudio en esta institución. El estudiante Leandro me va a colaborar en responderme unas preguntas de esa institución, que es sobre el PEI, pero sé que la institución no maneja PEI sino PEC, y él me va a comentar cuál es y en qué consiste el documento. Vale, con respecto al PEC, manejamos en la institución el progreso del niño que va desde preescolar hasta grado 11. Entonces lo enfocamos en su proyecto de vida. Por ejemplo, a modo personal, yo voy trabajando en mi proyecto de investigación con respecto al idioma, porque desde muy pequeño he venido trabajando esta parte del lenguaje y me gusta mucho. Entonces es eso, enfocar al estudiante en lo que quiere hacer en su vida, y los que no tienen ese enfoque pues ayudar a buscárselo de ese modo. Entonces vamos avanzando desde preescolar hasta antes de pasar a primaria, y vamos viendo que los fuertes que tiene el estudiante, como las habilidades que va desarrollando. Y de ahí, a medida que avanza, entonces vamos viendo en qué se lo puede enfocar y lo que le gusta. Y con respecto a eso, pues ya se los trabaja con lo del proyecto y así para su proyecto de vida. Este es como el enfoque diferencial que maneja la institución, pues con respecto a las demás instituciones, que es solamente como los conocimientos de ciencias exactas y así por el estilo. Pero entonces acá tratamos como de enfocarlo más como a la parte de la cotidianidad de la comunidad, por medio de la resolución de problemas. Entonces el estudiante busca qué problemas hay en la comunidad o al menos en la institución, y de ahí con respecto a eso pues va generando un proyecto que busca pues erradicar ese problema de cierta manera. Okay. ¿Cuál es la concepción que se tiene de educación? Bueno, para mí pues personalmente aspiro a ser profesor, y con respecto a la pregunta diría que la educación es un proceso de formación de la persona que empieza desde muy pequeño. Yo, por ejemplo, soy muy partidario de la autoeducación, por lo que me gusta autoformarme demasiado. Pero también acá buscamos, la comunidad siempre busca ese aprendizaje colectivo que se lleva con los estudiantes en ese proceso de formación, que es bien tanto como para las ciencias exactas que manejamos, también para la vida, que también ese enfoque lo llevamos con respecto a eso. Entonces es buscar esa educación propia que han llevado las comunidades indígenas a través de estos procesos de fortalecimiento de su educación. Okay. ¿Para usted qué es y para qué debe servir la pedagogía? Vale, la pedagogía es como ese conjunto de herramientas que se usa para enseñar, es buscar esas estrategias que hagan que el estudiante demuestre interés por el aprendizaje y también por formarse a sí mismo. Por ejemplo, mi proyecto sustenta que la lúdica
en el proceso de pedagogía es un buen instrumento que puede servirnos para enseñar, para educar y para formar a las personas. Y en esa parte, por ejemplo, la educación busca que los estudiantes pues tengan buenas capacidades como liderazgo, honestidad, sinceridad, y eso también se lo fomenta a través de la lúdica y la pedagogía. Entonces buscar esas herramientas que favorezcan el aprendizaje del estudiante desde sí mismo y desde la comunidad. ¿Qué tipo de hombre o mujer cree que una institución educativa debe formar de acuerdo con la sociedad que nos ha correspondido vivir? Principalmente un hombre, una persona, por decir, una persona, ¿sí? Para encerrar todo esto del género, a una persona que se fomente en valores, que parte desde el respeto, que lo tomaría como el más alto, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, que se fortalecen a través de la comunidad. En nuestro trabajo colectivo, por ejemplo, llevamos esta parte de solidaridad y es ir avanzando en esa parte de valores, formar personas con humildad, con sencillez y también pues con buenos conocimientos tanto para su vida como su parte formal y personal. Es formar esas personas en la vida, personas con proyección, que no simplemente salieron del colegio y bueno, a ver qué hacer o trabajar por ahí, sino personas enfocadas en un futuro como profesional, como una persona realizada. Ok, Leandro, muchas gracias. Vale. Mi nombre es Lorena Quinayas Velasco, pertenezco a Capitalito, estoy matriculada en licenciatura en Matemáticas y me encuentro en la institución Yachay Guasir Runa Yanacuna con la estudiante Yaira. Buenos días. Mi nombre es Yaira Genslito, estoy en el grado 11, tengo 16 años y estudio pues en la institución educativa de Yachay Guasir. Muy bien, la estudiante Yadira me ha colaborado en responderme sobre el PEI, aunque sé que la institución no maneja PEI sino PEP, entonces ella me va a colaborar en decirme cuál es y en qué consiste el documento. Acá no trabajamos el PEI sino el PEC. Aquí pues yo llevo estudiando ya desde la primaria, vengo trabajando un proyecto de investigación el cual va enfocado en la medicina ancestral. ¿Por qué lo decidí trabajar? Porque aquí en la comunidad utilizamos, la utilidad de la medicina es muy poca y por eso decidí tomar el proyecto. A partir de eso, pues cada estudiante tiene la posibilidad de escoger el tema porque va enfocado al proyecto de vida, sino lo que no actividad. ¿Cuál es la concepción que se tiene de educación? Es no educativa. ¿Para usted qué es y para qué debe servir la pedagogía? La pedagogía debe servir, es como la experiencia que nos comparten mediante... Son los instrumentos que los profesores o que nosotros como profesores y maestros debemos de investigar para pues, que sean las clases más interactivas y aquí en la institución lo que manejan es como una charla. Sí, algo así escuchado, ¿no? el no charla, porque tratamos de cuidar el medio ambiente y todo eso. ¿Qué tipo de hombre o mujer cree que una institución educativa debe formar de acuerdo con la sociedad que nos ha correspondido vivir? La visión de la institución es formar líderes para que cuando sean más grandes puedan ejercer el cargo de aquí en la comunidad. Ok, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Quinayas Velasco, pertenezco a Capitalito, estoy matriculada en la licenciatura en Matemáticas y nos encontramos con la madre de familia de la institución Yachay Guasir Runa Yanacuna que me va a colaborar en responderme unas preguntas. Buenas tardes, Marta. Pues mi siguiente pregunta es, como sé que la institución Yachay no maneja el PEI, que manejan es otro documento, entonces quiero saber cuál es y en qué consiste el documento. Buenas tardes, mi nombre es Marta Lorena Tuquerres, madre de familia de una alumna de la institución educativa Yachay Guasir Runa Yanacuna. El documento que se maneja es el PEC, que es un proyecto educativo comunitario que lo dirige directamente solo a la institución. Este documento consiste en no dejar acabar nuestras tradiciones como etnia y en especial recuperar la lengua. ¿Cuál es la concepción que se tiene de educación?
Bueno, la educación para mí comienza desde casa, porque nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos principalmente los valores, a cómo comportarse, y en la escuela pues es un segundo hogar que ya les enseñan cosas más prácticas. ¿Usted qué es y para qué debe servir la pedagogía? La pedagogía pues es una práctica de enseñar que se debe practicar pues con modelos más prácticos y no meterle tanto, como decir, la tecnología, porque pues en muchas ocasiones solo los profesores les enseñan en fotocopias, entonces ya se está perdiendo la tradición de enseñarles a leer libros y esto, entonces eso hace que los muchachos no se sepan, como decir, o sea, como la práctica, como socializarse. Eso, socializarse con los demás, sí. Eso. ¿Qué tipo de hombre o mujer cree que una institución educativa debe formar de acuerdo con la sociedad que nos ha correspondido vivir? ¿Qué tipo? Pues debería ser una persona con gran experiencia, pero más que todo debería ser una persona responsable, que una tanto al padre de familia, estudiante y en sí a los educadores, que haya una comunicación muy latente para que funcione todo, porque si no hay una comunicación entre todos, pues la institución se va a decaer. Ok, muchas gracias.